Bienvenidas, bienvenidos en nombre de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa a esta nueva conferencia del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, que hemos titulado La gestión de las emociones en el trabajo en equipo. Hoy tenemos la gran oportunidad de contar como invitado con el profesor Pablo Fernández Berrocal, catedrático de Psicología y director del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga. Y también está con nosotros la periodista y socióloga Rocío Celis, y bueno, y a ambos les doy una cordial bienvenida a este programa del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, y les traslado nuestro agradecimiento por esta importante colaboración. El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa es una iniciativa conjunta de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa, enmarcada en su amplia colaboración en acción social entre las dos instituciones, y viene contando con la dirección técnica de la Fundación FIDE Caja Canarias y la Asociación Española de Directivos. El objetivo que nos plantea el profesor Fernández Berrocal en esta conferencia de hoy es concienciar sobre el papel de las emociones y la inteligencia emocional en la mejora de las relaciones entre las personas, de los equipos de trabajo en las organizaciones. Bien, para dar comienzo a este interesante objetivo, le paso la palabra a Rocío Celis, que nos presentará al profesor Fernández Berrocal de una forma más amplia, que nos permitirá conocer su destacada trayectoria profesional y conducirá el espacio de debate final con las preguntas que nos planteen por el chat a lo largo de la conferencia. Bien, tiene la palabra Rocío. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. La inteligencia emocional contemplada en el entorno de los equipos profesionales, ¿no? A este terreno queremos traer hoy la gestión de las emociones. Para eso, como adelantaba Francisco, esta tarde contamos con un experto referente en nuestro país en esta materia, también fuera de España, Pablo Fernández Berrocal. Siempre es una oportunidad de aprendizaje escucharle o participar en sus talleres, algo que, por cierto, hemos podido experimentar aquí en Foroe. Fernández Berrocal es catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga. Ahí fundó el Laboratorio de Emociones y ahí dirige el Máster de Inteligencia Emocional de esta universidad. Es vicepresidente de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, una organización educativa dedicada a la investigación y a la difusión de conocimiento, pues esto de los principios de la inteligencia emocional. Su nombre está vinculado a diferentes proyectos de evaluación, de desarrollo de la inteligencia emocional, tanto en la empresa, en la educación y en el ámbito sanitario. Su trabajo, por escrito, vamos a decir, pues tiene una vertiente más técnica en revistas científicas y luego, por otro lado, también una relevante aportación divulgativa, ¿no? Es coautor o coordinador de numerosos libros, algunos de ellos para ir tomando nota o haciendo ejercicio. Por ejemplo, este desarrolla tu inteligencia emocional, que tiene varias revisiones, manual de inteligencia emocional, también con varias revisiones. Bueno, recientemente Berrocal ha codirigido la edición de la colección Biblioteca de Psicología del diario El País. La primera entrega llevaba su firma con el título Inteligencia Emocional, aprender a gestionar las emociones. Pablo Fernández Berrocal nos propone esta tarde justamente esto, ¿no? Un enfoque práctico acerca de la gestión de las emociones en el espacio de las organizaciones, en los equipos de trabajo, para que podamos ver cuál es el valor de la inteligencia emocional en el entorno laboral, aprender de qué manera contribuye a gestionar conflictos o a generar climas propicios para el desarrollo profesional. Así que a ese aprendizaje vamos. Profesor Fernández Berrocal, le damos la bienvenida. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Cuando concluya su exposición, abriremos el tiempo para compartir también las aportaciones de esta comunidad de Foroe que ya está tan activa en el chat. Así que le dejamos ahora su tiempo, le escuchamos. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de poder compartir esta tarde conocimientos y experiencias sobre cómo gestionar algo muy complicado, gestionar las emociones, tanto en nuestra vida personal es muy complicado y ya en el ámbito laboral es misión imposible. Pero vamos a intentar dar algunos argumentos de por qué
es algo necesario, no es un lujo, como quizá todavía en algunas organizaciones y empresas se cree que es algo anecdótico. Voy primero a mostrar la evidencia científica, es decir, no es algo que nosotros somos un grupo como este faro, ¿no? Un grupo de iluminados que estamos intentando dar nuestra luz al resto de la sociedad, sino que es algo que la evidencia científica muestra que es indispensable. Y luego algunas herramientas para poder trabajar las emociones en una organización, en un equipo de trabajo, en una empresa. Bueno, nosotros, como muy bien habéis indicado, tenemos un laboratorio de emociones y, bueno, en el Facebook viene la parte más de divulgación y en la parte de Richard Gates viene, como ha señalado Rocío, la parte más técnica, más científica de nuestro laboratorio. Esta conferencia y todo este movimiento y lo que está, todo el movimiento que el foro está promocionando, tiene que ver con una visión global de lo saludable. Todos queremos una vida mejor, una vida más saludable, más sana, que tiene que ver con nuestra dieta, con nuestra actividad física, con nuestras relaciones. Y este mindset, este espíritu del siglo XXI ha llegado también a las organizaciones. Queremos organizaciones, empresas emocionalmente saludables. Pero a la vez tenemos unos datos terribles que tienen que ver con los problemas de salud mental que van aumentando de forma exponencial. Un informe de la OMS reciente, de hace unos meses, señala que en el 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo y que el 25% de la población sufrirá un trastorno mental. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con el COVID, ¿cómo ha influido en esta tendencia? No ha ayudado nada, todo lo contrario. Las investigaciones que se han hecho han aumentado estos porcentajes que ha señalado la OMS. En concreto, diferentes encuestas a nivel internacional, y en algunas de ellas hemos también participado como investigadores con otras universidades españolas y de Iberoamérica, por ejemplo, que han encontrado que durante estos últimos meses, durante la pandemia, los problemas psicológicos en los adultos han aumentado un 25%. Trastornos vinculados con la ansiedad, con la depresión, con el miedo. Y si lo sumamos todo, ha generado 53 millones de personas afectadas con trastornos psicológicos. Hemos generado un país entero con trastornos psicológicos. Un país mayor que España. Cuando se analizan las emociones que sentimos en el trabajo, más del 50% tienen que ver con emociones altamente desagradables como la ira y el enfado. Y solo un 20% tienen que ver con emociones agradables, positivas como la alegría. Y en medio, ese otro 30% tiene que ver con desidia, aburrimiento, tristeza. Emociones que tampoco son positivas. Y esto tiene un efecto sobre la productividad en nuestro ámbito laboral. Entre un 30 y un 40% de nuestro rendimiento cae cuando estamos en emociones como la ira. Una encuesta Gallup hecha, que se hace anualmente y muestra los resultados en Europa, el 85% de los trabajadores no están comprometidos con su trabajo. El 85%, es decir, solo un 14% está implicado, ilusionado con lo que hacen. El 66% está desconectado, es decir, está su cuerpo, pero su alma ya hace tiempo que se fue a otro sitio. Y un 20% está activamente desconectado, es decir, que va contra la propia organización. Y cuando alguien está comprometido o ilusionado y entra con mucha fuerza, son las personas que en esa organización le dicen, tranquilo, tanto ímpetu, cuando llevas aquí 10 años ya verás las cosas de otra manera. Es decir, reman contra la organización. Una encuesta que acaba de ser publicada por LinkedIn
con referencia a la situación laboral en España, muestra que 6 de cada 10 españoles se plantea cambiar de trabajo este año, en el 2022. El 60%. ¿Qué podemos hacer? Además, todo esto se suma que otros estudios muestran que en el 2030, aquí a la vuelta de la esquina, el 75% de las plantillas estarán representadas por millennials, que tienen una serie de objetivos, tanto vitales como desde el punto de vista laboral, que no tienen que ver nada, por ejemplo, conmigo, con nosotros. Es otra generación, con otros valores, y que busca cosas diferentes a un perfil clásico en el trabajo. Todo esto ha generado una revolución emocional, y la situación actual con el COVID lo que ha hecho es multiplicar esa focalización en lo personal, en lo emocional. Las emociones. Hace 30 años, dos grandes investigadores, Peter Salovey y John Mayer, en 1990 iniciaron una investigación con un constructo que le dio la vuelta a nuestro enfoque sobre cómo es ser inteligente. Y ellos denominaron a ese constructo inteligencia emocional. Muy rápidamente sería la habilidad, la capacidad de las personas para percibir, reconocer, comprender y cambiar, regular sus emociones y la de otras personas. Es decir, desde cómo percibimos y expresamos emociones a cómo somos capaces de comprenderlas y luego cambiarlas, ya sea en mí o en un grupo de personas con las que interacciono. Los beneficios en esos 30 años de la inteligencia emocional en nuestra vida personal han sido muy extensos. Tienen que ver, por ejemplo, las personas con poca inteligencia emocional tienen peor salud, peor salario, son más agresivas, tienen más problemas de delincuencia, más problemas de adaptación y, en definitiva, son menos felices, tienen menos bienestar. Incluso estudios recientes muestran que los estudiantes, las personas con más inteligencia emocional, tienen más éxito académico, desde la escuela hasta sus estudios universitarios de máster, estudios superiores. Y en la parte más social, la inteligencia emocional tiene muchos beneficios. Y ahora vamos a focalizarnos en el ámbito más de la empresa. Somos unos sapiens sociales. Somos unos animales extremadamente sociales. Y esto, por ejemplo, en el ámbito laboral ha hecho que los estudios nos muestren que de los múltiples estilos de liderazgo, si contraponemos un liderazgo transaccional más centrado en los objetivos con un liderazgo transformacional más centrado en las personas, nos encontramos que la inteligencia emocional tiene, aunque obviamente el liderazgo transaccional tiene también sus ventajas en algunos contextos, por ejemplo, cuando son tareas muy repetitivas o cuando lo importante es conseguir algo a muy corto plazo, sacrificando a las personas, que puede ocurrir en algún momento determinado. En cambio, el liderazgo vinculado con la inteligencia emocional tendría que ver con el liderazgo transformacional, que implica carisma, influencia, empatía, saber escuchar a los demás, que sea motivador, inspirador, que nos estimule intelectualmente y es el más adecuado para la innovación, para los cambios, para los retos, como la situación en la que nos encontramos en el siglo XXI, en el 2022. Y está centrado en las personas. Y esto engancha perfectamente con todo lo que hemos hablado al principio sobre la salud mental, la búsqueda de organizaciones saludables. Tiene que estar centrado primordialmente en lo personal. La investigación nos muestra también que las personas con más inteligencia emocional trabajan mejor en equipo, tienen mayor capacidad de liderazgo y también otras investigaciones nos muestran que consiguen mejor sueldo y un mejor puesto dentro de la organización. Empresas en Estados Unidos como Google se han tomado muy en serio lo de un happy work environment, es decir, un ambiente saludable, feliz, un trabajo feliz. Suena un poco fuerte en castellano, ¿no? Pues cuando a veces digo esto, un trabajo feliz, la gente dice, pero es como dos palabras contradictorias, ¿no? Por eso quizá en España gusta más la palabra un ambiente de trabajo saludable. Pero en Estados Unidos lo dicen así radical, happy work.
que se está aplicando, por ejemplo, también en hospitales, en centros tanto privados como públicos, pero básicamente están centrados en un equilibrio entre la vida personal y profesional. Por ejemplo, los millennials no entienden que su vida profesional se coma su vida personal. Tienen que ser compatibles y tienen que aportarle cosas a su vida personal. Cuando se aplican programas de mejora de esa organización para hacerla más saludable emocionalmente, más happy work, se logra. Y se logra mejorar en un 37% los niveles de satisfacción de los trabajadores. Eso es mucho. ¿Y esto qué consecuencias positivas tiene? Pues, por ejemplo, reduce los niveles de rotación de personal y se incrementa el sentimiento de pertenencia a la organización. Algo que ha disminuido durante el COVID. Lo que muestran los estudios es que durante el COVID las personas han sentido menos adheridas a la marca de su empresa, como más individuos y menos organización. Y esto tiene también consecuencias positivas en la productividad y en la rentabilidad, aumentando la productividad un 17% y la rentabilidad un 21%. ¿Por qué? ¿Por qué el happy work aumenta la productividad y la rentabilidad? Pues la investigación apunta a que tiene que ver que los profesionales más felices, más satisfechos, utilizan su tiempo de forma más eficaz y aumentan el ritmo en el que están trabajando, pero sin sacrificar la calidad. La investigación también nos indica que la principal causa de que una persona deje su trabajo tiene que ver con su relación directa con su jefe. El 80% de las personas que pueden, obviamente, dejar su trabajo. Esta entrevista que se le hizo al doctor Enrique Gavilán me gustó mucho. Publicó un libro que se llama Cuando ya no puedes más y que narra su desgaste como médico de atención primaria. Y lo decía de una forma que creo que resume todo lo que estamos hablando. Un jefe estúpido puede ser peor para el corazón que el colesterol. ¿Cuál es el planteamiento? Y haremos algunos ejercicios centrados en esto. Que un jefe es más eficaz cuando tiene más inteligencia emocional y tiene más competencias emocionales. ¿Por qué? Porque logra que sus trabajadores, su equipo, esté más satisfecho y más feliz. Y eso genera mayor productividad, tanto directa como indirectamente. Este sería como el modelo propuesto por el que la gestión adecuada de las emociones en un ambiente de trabajo termina repercutiendo positivamente, por supuesto, en los trabajadores, pero también en la productividad. ¿Cómo podemos conseguir una gestión de equipos emocionalmente inteligente? Pues las neurociencias, en los últimos 30 años, por ejemplo, con autores como Antonio Damasio, nos han dado la vuelta a la idea cartesiana de pienso, luego existo, y lo han convertido en siento, luego existo. Y nos hacen reflexionar sobre cómo me siento, que es una pregunta muy complicada. Es la primera pregunta con la que tendríamos que trabajar en una organización. ¿Qué es una emoción? Esto es complejo. Incluso cuando yo solo pregunto a psicólogos que han terminado ya la carrera, la gente se queda, ¿cómo? Si se lo preguntamos a una persona normal, se queda aún más paralizada. ¿Por qué? Porque las personas no sabemos cómo funcionan nuestras emociones. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para mostrarlo rápidamente. Como utilizar vocabulario emocional es muy complicado, vamos a hacerlo con un medidor emocional, donde en el eje horizontal tenemos si las emociones son agradables o desagradables. Y en el eje vertical, su intensidad. Y vamos a jugar con esto durante la sesión de una forma práctica. Y se aprende en un minuto. Se explica súper fácil. Tanto que estaba diseñado para utilizarlo con niños, aunque ahora incluso hay una aplicación, una apps para el móvil, y se utilizan en empresas como Facebook o Google. El verde y el amarillo serían emociones agradables. El verde, una emoción de un nivel bajo medio. Estoy bien, tranquilo. Y el amarillo sería de mayor intensidad. Estoy contento, alegre. En cambio, el azul y el rojo serían emociones
desagradables. El azul, puedo estar aburrido, si va aumentando la intensidad me pongo triste, deprimido. Y el rojo es desagradable de alta intensidad, donde ya subo a emociones como enfado, ira, desbordado. Bien, esto sería la primera pregunta que tenemos que hacernos en nuestro trabajo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Dónde estoy? ¿He empezado en verde y luego me he ido estresando y he terminado en rojo enfadado? ¿O llegué ya al trabajo en azul y luego logré tranquilizarme, relajarme un poco y terminé en verde? Esto sería un buen perfil en una organización, donde las personas cuando le preguntamos se siente el 48% está tranquilo, relajado, el 32% alegre, contento, y solo un 15% está en azul y solo un 5% enfadado. A mí me encantaría trabajar en una empresa de este tipo. Vamos a hacer alguna actividad práctica que la podéis hacer según estamos hablando, ir apuntando. Describe con tus propias palabras las 3 emociones más frecuentes que sientes en tu trabajo diario. Venga, vamos a escribirlas en un segundo. ¿Cuáles son las 3 emociones más frecuentes que sientes en tu trabajo diario? Cuando se hace con un grupo grande, salen emociones como estas. Alegría, entusiasmo, pero también salen estrés, satisfacción, preocupación, cansancio, nerviosismo, incertidumbre, orgullo, gratitud, frustración, ilusión, optimismo, inseguridad. Emociones que estarían algunas en el ámbito rojo, otras en azul, otras en verde y otras en amarillo. Y esto tiene consecuencias. Imaginad que no da igual que yo esté en verde, en amarillo o en azul o en rojo, que esté con emociones agradables o desagradables. Cuando estoy con emociones entre verde y amarillo, es decir, emociones agradables de un nivel de intensidad medio, soy más creativo y más productivo. Hay muchísima investigación sobre esto. En cambio, cuando estoy enfadado, mi creatividad baja y mi capacidad de generar ideas nuevas disminuye radicalmente. Baja mi rendimiento. Y esto nos tendría que hacernos preguntar, ¿estamos en amor o en desamor con mi trabajo? O también habrá gente que me diga, bueno, nunca estuve enamorado de mi trabajo. Bien, pero ¿y los que estuvisteis enamorados de vuestro trabajo? ¿Seguís enamorados? ¿O estáis en un momento de desamor? Tiene consecuencias. Cuando uno está en desamor mucho tiempo, termina en burnout, en desgaste emocional, el síndrome de estar quemado. Este síndrome de burnout está vinculado con la inteligencia emocional. A más inteligencia emocional, menos desgaste personal, menos cansancio emocional, menor grado de despersonalización y se siente uno más realizado personalmente, con más engagement, con más implicación. ¿Qué podemos hacer? Pues 3 cosas. Primero, conocer cómo nos sentimos y no negarlo, no ocultarlo, no disimularlo, que es la estrategia en nuestra cultura. Negar que estoy mal. Pero si uno no sabe, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no me enfado nunca en mi trabajo, no me pongo triste. Eso no es realista. No coincide con una encuesta, si hiciéramos una encuesta en esa organización, con el mood meter, el medidor emocional o cualquier otro sistema, nos saldrían que hay emociones de enfado, de tristeza, mucho más frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por lo tanto, lo primero es admitir cómo nos sentimos, para poder identificar qué situaciones provocan cómo nos sentimos.
Y luego, saber a dónde queremos ir emocionalmente. Vale, ya tenemos ese mapa emocional, ya sé el diagnóstico y ahora puedo tomar decisiones, puedo generar un plan de intervención para cambiarlo. Y esa es la siguiente pregunta. Muy bien, ya sé que en mi trabajo el 50% del tiempo lo pasamos en rojo, enfadados. Vamos a hacer un diagnóstico de qué me ha ocurrido emocionalmente en las últimas semanas en mi ámbito laboral. ¿Qué situaciones me suelen poner en mi ámbito laboral en rojo, en azul o en amarillo y verde, que también se darán? Y esto lo hacemos en grupo. Montamos grupos dentro de esa organización de 5 o 6 personas que tienen que pensar en su trabajo diario qué les provoca esas emociones. Y hacemos una especie de role-playing para que lo interpreten y veamos, bueno, habrá también situaciones que no son evitables, ¿no? Si se pueden cambiar. Y analizamos si se pueden cambiar. Habrá situaciones que no se pueden cambiar porque son inherentes al puesto de trabajo. Por ejemplo, si trabajo en unas urgencias en un hospital, voy a tener una serie de situaciones que son típicas y que no son evitables. Pero la siguiente pregunta es, ¿podemos construir otras situaciones en mi organización que compensen esas emociones desagradables? ¿Situaciones que me pongan en verde o en amarillo, incluso? Y afrontar las situaciones que me ponen en rojo. Es decir, ¿por qué ocurren estas situaciones? ¿Son evitables? ¿Son inevitables? La tristeza, el desánimo, el abatimiento. Y tendemos a huir de ellas. Pero la investigación nos muestra que mientras más huyamos de nuestras emociones desagradables, más nos costará vencerlas, más nos va a costar afrontarlas. Hay que admitirlas, porque es la única forma de trabajar sobre ellas. Y ahora con el COVID está ocurriendo. Mucha gente no quiere admitir que se siente desanimado, que se siente triste, que ha perdido la ilusión. Pero la única forma de admitirlo, aceptarlo, es para poder avanzar. Ese es el primer paso para poder avanzar. Y en el ámbito, eso implica también en una organización desarrollar competencias como la empatía, para saber escuchar. También tenemos que generar un espacio para que la gente se sienta libre de poder compartir esas emociones. Trabajando en la comunicación no verbal. Y sobre todo ahora en una época en la que hay muchísima comunicación online, donde la comunicación se hace más complicada. Nos comunicamos por email, por WhatsApp, y toda esa parte de comunicación no verbal se pierde y se generan muchos malentendidos. Trabajar el tema de las neuronas espejo, de Giacomo Risolati, que es básica, cómo se contagian las emociones. Y no nos damos cuenta, pero si nosotros como líderes de un grupo estamos tristes, sin darnos cuenta, estamos generando, igual que se contagia un bostezo, contagiando enfado, contagiando ira. Las personas, nuestro grupo aprende más de lo que más de las cosas que decimos, de cómo nos comportamos y de cómo nos sentimos. La mirada, el contacto visual, que también lo hemos perdido en muchas organizaciones durante el periodo COVID, y ha hecho que los grupos pierdan fuerza o que no se cohesionen o que no se comuniquen bien. Por eso, otra actividad práctica que os sugiero es: ¿qué colores generáis en vuestro trabajo? ¿Qué colores? ¿Cómo ponéis a la gente? ¿La ponéis en amarillo? ¿La ponéis alegres? Imaginad este escenario, que en vuestro trabajo ponéis el 50% del tiempo, ponéis a la gente tranquila, relajada, el 35% en amarillo, un 10% triste y solo un 5% en enfado. Es decir, predomina el 85% del tiempo, las emociones que generáis en vuestro trabajo son agradables, positivas. Genial, pero igual no es así. Igual en tu organización, la mayor parte del tiempo estamos generando emociones desagradables. Imagínate este otro empleo, este equipo o esta organización, donde el 55% del tiempo la gente está enfadada y un 30% está triste, desanimada, y solo hay un 15% de emociones agradables.
Solo hay un 10% de tranquilidad, de sosiego. Desgraciadamente, esta situación es más común que esta. Esto sería una organización saludable, emocionalmente saludable, donde obviamente también ocurren cosas de enfado, como en cualquier vida, pues como nosotros mismos, no siempre estamos agradables, ni estamos alegres, sino también tenemos momentos de tristeza, de enfado, de conflictos lógicos e inevitables. En cambio, convivir, mantener el equilibrio emocional y la salud emocional en una organización donde esto no es que ocurra un día, sino que esto sea sostenido, mantenido en el tiempo, es tóxico. No se puede estar con emociones tan desagradables, con tanta intensidad, sostenidas en el tiempo. Ni fisiológica ni psicológicamente. Son destructivas. Por eso es tan importante buscar personas en nuestro entorno que aumenten nuestra energía y nuestro entusiasmo. Más allá del currículum, hay que buscar el currículum emocional de una persona cuando vamos a contratarla o cuando vamos a incorporarla a un equipo o cuando vamos a promocionar a una persona como líder, como gestor de un grupo. Tenemos que ver su currículum emocional, no solo su currículum profesional académico frío, sino el currículum caliente. Eso es cada vez más importante y para eso también tenemos que desarrollar instrumentos para evaluar esas competencias. ¿Quiénes son esas personas en tu trabajo? ¿Quiénes son esas personas en tu trabajo que te ponen en verde y en amarillo? Pensadlo. Escribidlo, por favor. ¿Quiénes son esas personas en tu trabajo, en tu organización, que te ponen en tranquilidad, en alegría? Pensar en las otras es más fácil. Pensar en aquellas personas que te estresan, que te ponen ansioso, que te enfadan, es muy fácil. Pero no, vamos a buscar las otras. Las agradables, las que te ponen en agradable, las que tus neuronas espejo cuando las ven dices, wow, bien, qué suerte tengo. ¿Quiénes son? Y ahora la siguiente pregunta. Vale, tenemos ya identificadas a esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas te ponen en verde y en amarillo? Estos son los resultados de una encuesta a 500 personas. Fijaros lo que la gente dice. Apoyo incondicional, apoyo, apoyo. Fijaros la palabra, qué importante. Sentirse apoyado, respaldado. Amor. ¿Me dejan ser yo misma? Fijaros, qué cosa tan simple. Que te dejen ser tú, que te dejen ser persona. Me hacen sonreír, me dan felicidad, paz, me hacen reír, equilibrio, me cuidan, me escuchan, me quieren y me valoran, porque son alegres, solidarios, empáticos, me impulsan, me comprenden, me escuchan, me aceptan, son positivos, me hacen crecer. Siempre están ahí, tienen una conexión sana. Y toda revolución emocional tiene que empezar por nosotros mismos. Si esperáis que el cambio venga de fuera, nos podemos quedar esperando. El cambio tiene que empezar en nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que dar el primer paso. ¿Le has dicho, por ejemplo, a personas en tu organización, en tu empresa, que te ponen en amarillo y que te ponen en verde, que te hacen crecer, que te aceptan como eres, que te apoyan, que te están dando todos sus recursos? ¿Se lo has dicho?
Ya tenéis tarea para esta tarde mismo o para mañana, cuando vayáis al trabajo. Que puede ser, hay muchas técnicas para hacerlo. Si no lo puedes hacer o porque te da vergüenza decírselo en persona, le puedes escribir una nota y dejársela, incluso sin firmar. Hombre, lo ideal es decírselo, ¿no? Lo puedes hacer en un WhatsApp, que es un poco más indirecto, y decirle a esa persona: me encanta cómo me facilitas el trabajo todos los días, o me encanta con qué alegría y humor afrontas los conflictos y los problemas. Ahora hablaremos durante las preguntas, ¿no? De cómo esto es cambiar una cultura en una organización, y lo tenemos que hacer de forma proactiva. No podemos esperar a que esto surja de forma espontánea. De forma espontánea, lo que surgen son situaciones que nos ponen en rojo, que nos ponen en azul, que se generan conflictos, o generamos situaciones de forma proactiva, y para eso tiene que haber alguien dentro de esa organización que se dedique de forma explícita a construir situaciones en verde y en amarillo. Y tiene que empezar desde el mismo momento de la selección de personal, donde no esté solo el currículum frío, más académico, más profesional, que también, por supuesto, pero tiene que haber también un currículum emocional que evaluemos, de que tenga que ver con las competencias emocionales de las personas con las que vamos a trabajar y de nosotros mismos, que tendríamos que hacernos esa pregunta: ¿cómo estoy yo emocionalmente y qué transmito a los demás? No solo qué me transmiten a mí los demás, por supuesto, pero ¿y yo? ¿Yo qué aporto? Cuando estoy en una reunión, cuando estoy interaccionando o cuando lidero un grupo, las neuronas espejo de los demás, ¿qué están viendo de mí? ¿Qué genero en ellos? Todo esto obviamente hay que practicarlo, como luego hablaremos, tiene que ser un trabajo continuado. Pero lo que la evidencia científica en el año 2022 que estamos nos indica es que las competencias emocionales en el ámbito personal y, por supuesto, en el profesional no son un lujo, son una necesidad. Y que aquellas organizaciones y empresas que logren incorporar estas competencias, igual que se incorporan otro tipo de competencias sin las cuales nos podríamos trabajar en el siglo XXI, la incorporación de las competencias emocionales y sociales van a mejorar, van a hacer que las organizaciones sean más saludables y que a la vez sean más productivas. Muchas gracias. Decía que muchas gracias por su intervención, y enseguida se activa también la comunidad de Foroe con preguntas y con inquietudes, ¿no? Con todo lo que quieran ir compartiendo hasta que lleguemos a las 7 de la tarde. Nos explicaba usted cómo el contacto visual se ha perdido, o se ha perdido en gran medida, me pareció entenderle, durante este tiempo de COVID, y cómo eso ha influido en la forma que tenemos de comunicarnos en las organizaciones, ¿no? En los equipos profesionales. ¿De qué forma primero se relacionan la inteligencia emocional y la comunicación? Y en segundo lugar, ¿qué se le ocurre para que el contacto visual, bueno, podamos o sustituirlo o de alguna forma paliar, ¿no? Lo que la COVID nos ha traído? La investigación que se ha hecho de las comunicaciones, cómo se ha deteriorado con el COVID las comunicaciones, tiene que ver con la ambigüedad. Es decir, resolver conflictos vía email o vía WhatsApp. Por ejemplo, el WhatsApp en España se ha convertido en una herramienta de trabajo. Nadie pensó, yo por ejemplo, cuando empezamos todos con el WhatsApp, era algo personal, pero ahora se ha convertido en una herramienta de trabajo como el email. Y genera mucha... ya el lenguaje humano es ambiguo. Me refiero al lenguaje oral, es ambiguo. Ya convertido en pequeñas pildoritas, claro, mucha gente recibe un mensaje del trabajo y dice, está enfadado. Claro, te lo enseña, ¿no? Dice, fulanito se ha enfadado. Tú lo lees y dices, no se infiere de ahí eso. Es decir, ha habido un malentendido, porque es una frase muy aséptica. Llego tarde, por ejemplo. Dice, está enfadado, porque si no hubiera puesto un simbolito. Igual la persona, claro, y no, igual es que no tenía tiempo, esa persona le pillaba a contrapié y ha mandado un mensaje en el último momento, pero la otra persona lo interpreta. Si hubiera sido una interacción, la sonrisa, la cara,
lo hubiera. Entonces, hay que recuperar, hay que poner reuniones en persona, cuando se pueda, obviamente. Pero si no, hay que hacerlas con imagen. Que haya una imagen y que tengamos como que no sea solo sonido, por ejemplo. Porque además, como imagínate todas las personas que se han incorporado a una empresa durante este periodo. ¿Qué sentido de pertenencia tienen a la organización? No conocen a las personas. Entonces, ¿cómo pueden confiar en esa organización y cómo pueden confiar en ella? Entonces, tenemos que retomarlo. Tenemos que, y si imaginemos que no se pudiera retomar, ¿no? Que siguiéramos en pandemia más tiempo, tendríamos que utilizar herramientas de conexión visual, como esta, por ejemplo, ¿no? Para hacer reuniones que fueran, mientras llega el metaverso, ¿no? Que nos podamos poner con nuestro avatar en una reunión como que sea lo más, pero tenemos que lograr que haya comunicación, porque es que hay muchísimos equívocos y una negociación tan delicada, muchos momentos son de cosas delicadas. Y cuando nos conocemos, nosotros nos conocemos de hace tiempo, es fácil, pero si de pronto yo entro de nuevo en la organización, no entiendo vuestras claves, qué significan las cosas, qué se espera de mí, y todo eso no se explica casi nunca en una organización. Es algo como implícito que tiene que ver con esa comunicación. Entonces tiene que haber alguien también que vigile dentro de esa organización, que vigile si se está produciendo mucha incomunicación y malentendidos, y que lo podemos hacer, por ejemplo, con el mood meter, con ese medidor emocional. Podemos ver si la comunicación dentro de ese equipo genera muchas situaciones en rojo o en azul. Si aumentan mucho, algo está ocurriendo negativo y tenemos que, de forma proactiva, cambiarlo. Porque si no, va a generar conflictos, va a generar que las personas abandonen esa organización. Uh-huh. Al hilo de esto que nos está comentando de las consecuencias de la COVID, fíjese, dicen si la COVID ha generado ese desapego que nos cuenta de las empresas y la pandemia se alarga, como se está alargando, ¿qué posibilidad nos queda para cuidar el sentido de pertenencia? Tenemos que buscar algún tipo de vinculación personal. Es decir, lo que ha hecho el COVID es alejar a las personas de su organización. Entonces, la organización tiene que buscar algún enganche de algún tipo, y eso depende del tipo de organización que sea, tenemos que buscar ese enganche. A ver, el COVID también ha tenido sus cosas positivas. Por ejemplo, las personas se preocupan ahora más de su salud emocional y de sus objetivos que antes. Eso es muy interesante también. Es decir, las personas han perdido el miedo, curiosamente. Cuando estamos en una situación de miedo, eso, por contraste, nos hace perder el miedo a lo que era nuestra vida tradicional. Y uno se puede incluso replantear y decir, es que me he dado cuenta que a lo que yo me dedicaba no me gusta. Y no me importa arriesgarme a dar un salto y cambiar, por ejemplo, ¿no? Pero claro, no, imaginemos que no es así. Yo tengo, esto es el trabajo que me ilusiona, que me gusta, pero me noto, no me noto con la misma intensidad ni con las mismas ganas de... Entonces tengo que establecer algún tipo de dinámicas, aunque sean así online, y generar una situación más en amarillo. Uh-huh. Depende del contexto. Depende del contexto. Claro, luego trabajemos en un hospital, que trabajemos en... Ya. Profesor, David le felicita por la charla y le pregunta, ¿hay alguna investigación sobre satisfacción y tipo de desempeños o trabajo? Por ejemplo, si determinados puestos concretos generan satisfacción o insatisfacción. Sí. Normalmente los trabajos con más interacción social generan más satisfacción que los trabajos más solitarios e individuales. También más conflictos, pero son más intensos. También está vinculado con el perfil, con la personalidad Hay personas que eligen perfiles de poca interacción social, porque no les gusta mucho la interacción social. Entonces prefieren interaccionar con objetos o con máquinas que con personas.
pero en general, es decir, eso es un perfil. Igual que hay un perfil, las personas con un poco de fobia social han disfrutado del COVID. Porque no han tenido que ir a trabajar con otras personas. Hay personas que tú le preguntas, es una minoría, ¿eh? Es una minoría, es un porcentaje, un 15%, un 20%, ¿vale? Pero hay personas que lo que peor llevan de su trabajo son sus compañeros. Les gusta su trabajo, pero no sus compañeros. Y no es porque sus compañeros sean horribles, es que no se sienten cómodos con las personas. Entonces, les gusta su trabajo, pero sería perfecto si no hubiera personas, lo cual no es posible. Claro, porque ¿qué trabajo no tiene personas? O tiene clientes, o tiene compañeros, o tiene jefes. Entonces, normalmente las personas, el 80%, cuanto más interacción, también tienen más conflictos. Pero es como una relación, ¿no? Es decir, una relación de pareja, ¿qué es mejor? ¿Cuando tiene más intensidad o cuando tiene menos? Cuando tiene más intensidad, que obviamente te lleva también a más conflictos, pero también a más alegrías. Entonces, es como en lo que hemos visto, ¿no? Del mood meter. Si estás solo en la parte baja, ni sufres ni padeces, ¿no? Pero es muy aburrido, ¿no? Entonces, lo otro, si se compensa, no pasa nada, que haya enfados, que haya conflictos, siempre que esté, y eso es lo interesante de la vida, tanto personal como profesional, que tiene que estar compensada. No pasa nada porque haya conflictos, pero tiene que haber también momentos de alegría, de satisfacción, de sentirte fundido con la gente con la que trabajas, ¿no? Que tú digas, wow, aunque luego haya conflictos. Entonces, pero es más fácil que se generen los conflictos y que tiene que haber alguien en esa organización que genere esos momentos. Tiene que haber personas en la organización que de forma explícita busquen generar momentos de alegría y también de paz, de tranquilidad. Tiene que haber zonas verdes en una organización, momentos de relax, que como cuando uno llega a casa, ¿no? Dice, bueno, cuando llega a casa depende, ¿no? Si tienes 4 niños, igual no relax. Esa es otra. Claro, cómo conciliar la vida profesional con la personal. Y las organizaciones tienen que pensar en eso. Por ejemplo, los millennials no entienden un trabajo que no les permita conciliar su vida personal con su vida profesional. Cosa que nuestros abuelos, por ejemplo, ni se lo imaginaban, ni siquiera se les ocurriría exigirlos. Pero ahora un millennial dirá, no, es que no quiero trabajar en esta empresa si no me deja tiempo para ser yo, para ser persona, para hacer deporte o para las cosas que me gustan. O tener una familia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conciliación, el COVID, a quien más ha afectado, si comparas hombres o mujeres, ha afectado más a las mujeres psicológicamente que a los hombres. Y tiene que ver con la conciliación, tanto de la familia con el trabajo. Profesor, continuamos. Yolanda también le da las gracias por su participación y le pregunta, ¿cómo conjugar plantilla quemada y desmotivada con muchos años en la empresa con plantilla nueva, con ganas de mejorar y hacer cosas? Bueno, si está muy desmotivada la plantilla, como lo pongas junto con el grupo nuevo que llega, se contagia súper rápido. Entonces, en cierta manera hay que poner una contención e intentar recuperar, en esa gráfica que hemos puesto antes, ¿no? Donde el 15% son los que están en engagement y el resto no lo está. Hay un grupo intermedio, ese 60%, y luego hay un grupo extremo, ¿vale? Que está totalmente desimplicado y que rema contra la empresa. A mí me gusta a veces poner la imagen de una barca, ¿no? En una barquita, en un barco, hay 2 que están remando, 6 que están ahí en medio pero no reman y otros 2 que no solo que no remen, es que entorpecen el viaje en la canoa. La mueven, intentan tirarla. Yo intentaría, de los que están desmotivados, de ese sector intermedio, intentar recuperar con algún tipo de programa de motivación, intentar recuperarlos e intentar que los que han entrado nuevos, porque lo más fácil es pasarte a ese grupo, al grupo intermedio. De forma proactiva, intentar que ese grupo se mantenga en engagement. Pero eso significa un cambio en la cultura de la empresa. Y también quizá reubicar a las personas que con poca implicación, reubicarlas en otro tipo de tareas nuevas
que pudieran ilusionarla. Depende también del trabajo, obviamente. Hay trabajos donde es complicado, ¿eh? No hay que ser ingenuos en esto. Pero lo que sí podemos evitar es que todo el grupo se quede en la parte de no hacer nada, ¿no? Porque es que eso termina tiene una influencia terrible en la productividad y en la salud mental de esas personas. Ya. Pues podríamos quizás hilvanar esta respuesta suya porque dice Binot que le gustaría implantar este modelo de emociones y realizar el cambio emocional a la mejor en una empresa que los empleados están desmotivados. Dice que no ve implicación, ¿no? El engagement, ¿no? El compromiso. Y claro, le pregunta por dónde empezar, por dónde empezaríamos, dice. Pues, Rocío, yo empezaría porque cuando, por ejemplo, hacemos un plan de intervención, que lo hemos hecho en ayuntamientos, donde hay muchos funcionarios y pasa esto, por ejemplo, ya la gente ha entrado en un viaje, ¿no? En un viaje de no me implico, o en un hospital donde hay unas circunstancias muy fuertes y hay mucho desgaste y hay mucha rotación. Entonces, cuando hacemos así, lo que nos encontramos a veces en una empresa de tipo de producción, nos encontramos que quien te contrata no va a las formaciones. Es decir, que los mandos intermedios no van a las formaciones. Y eso es un error, porque están muy ocupados, todo el mundo lo entiende, ¿vale? Que una empresa, cuando haces una formación, no se puede paralizar. Pero hay que buscar alguna manera para empezar cambiando a los que tienen responsabilidad sobre el grupo. Porque si se lo hacemos solo sobre los trabajadores y no lo hacemos sobre los mandos intermedios o los jefes, no funciona. Porque además, cuando haces formación con los trabajadores y entienden esto y ven los beneficios y que lo que estás intentando es ayudarles y ellos lo entienden, la gente es inteligente y cuando tú le ofreces unos recursos para que estén mejor, lo entienden. Lo primero que te dicen es, pero aquí ¿quién debería estar es mi jefe en este curso? Entonces, después de hacer mucha formación, lo que recomendamos, lo que pasa es que no siempre te hacen caso, es que tienes que empezar por los mandos intermedios y por los jefes. Porque es la única forma de cambiar la cultura. Porque la gente aprende por ejemplo. Tú no puedes decirle a la gente que no se enfade y tú llegar enfadado. Eso lo vemos con nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos. Tú no puedes gritarle a tu hijo enfadado porque él está gritando y está enfadado. Que es natural que tú te enfades porque él está enfadado, porque tú eres un mamífero, un sapiens que se contagia de emociones. Pero tienes que buscar esa distancia. Y eso a veces no es fácil, se necesita una ayuda. Entonces, dentro de esa organización tiene que haber un departamento de recursos humanos que siga esta filosofía y que vigile el proceso. Y que te diga, Arturo, hoy has llegado enfadado. Yo hoy no he llegado enfadado. ¿Cómo que no has llegado enfadado? Lo hemos visto todo. Tú no lo sabrías que estabas enfadado. Pero sin darte cuenta, lo has contagiado y estás desgastando y enfadando. Eso requiere humildad. Entonces, esos cambios en una organización significa aceptar que somos humanos, que somos personas y que cambiar significa empezar por nosotros mismos. No podemos esperar que se cambie la organización y yo no cambie. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y tiene que haber alguien que haga de termómetro y diga, vamos avanzando, vamos cambiando. Y además es un proceso lento. Eso es una cosa que ocurre, cambiar, porque cambiar todo esto requiere cambiar nuestros hábitos. Y nuestros hábitos son estallar, irnos al rojo, irnos al azul. Y generar, construir situaciones en verde y en amarillo requiere tiempo, requiere una modificación. Pero se puede hacer, porque la investigación que se ha hecho en organizaciones muestra que se mejora entre un 30 y un 40% los niveles de satisfacción de los trabajadores. Y eso termina influyendo en la productividad. Igual no el 100% de la plantilla, vale, pero tenemos un porcentaje que podemos recuperar. Fíjese, profesor, cómo conecta esto que nos está contando con la siguiente pregunta, la plantea Elvira. ¿Qué le diría a un CEO de una empresa para convencerlo de la importancia de trabajar la inteligencia emocional en la organización? Bueno, en una empresa, por ejemplo, en bancos, en algunos bancos que se están haciendo este tipo de cambios, la forma de convencerlos es la productividad. Va a aumentar la rentabilidad y la productividad. Es decir, si yo logro que las personas que trabajan conmigo
estén más satisfechas y estén felices, estén contentas y pasen más tiempo en amarillo y en verde que en rojo y en azul, van a ser más productivas. Y los clientes lo perciben también. Tú entras en una organización donde la gente está en rojo o en azul y es que lo captas enseguida. Tú vas a un restaurante donde hay mal ambiente y es que lo notas en el tono de la voz, lo notas. Entonces termina repercutiendo en los clientes, en los usuarios, que es otro tema que no hemos hablado. Claro, todas estas emociones se contagian a los usuarios, a los clientes. Entonces, si un usuario o un cliente percibe emociones en rojo y en azul, ¿qué no ocurre a cualquier humano? Desconfiamos. Decimos, no vuelvo. No me fío yo, aquí pasa algo. No sabes qué, pero tu cerebro está detectando algo desagradable y dice, te echa hacia atrás. Entonces, por ahí convencería. Pero hay que convencer a muchas personas en la organización, por ejemplo, a los propios trabajadores, por su propia salud mental, o a los sindicatos. También hay que convencer a los sindicatos. Cuando tú haces un plan de renovación de este tipo, hay que convencer a los sindicatos. Y a los sindicatos también lo tienes que hacer por la idea de una empresa saludable. Igual que hacemos en un comedor, que hay que tener fruta y hay que tener comida saludable, ¿no? Pues también tenemos que vigilar lo que es el espacio emocional de una organización para que genere espacios de tranquilidad. Incluso en unas urgencias de un hospital donde es algo crazy todo el rato, tiene que haber luego para esas personas, por ejemplo, un momento donde no haya estrés. Una habitación, un espacio, hay que generarlo. Y si no lo hay, esas personas no pueden refugiarse. Y eso tenemos que buscarlo, que no puede ser que la gente, como ocurre en los hospitales, para relajarse, salga a fumar al exterior del hospital. Aquí falla algo. Eso no puede ser una organización saludable. Yeah. Bueno, casi estamos concluyendo. Dice Loli, muy importante todo lo que ha explicado tan claro, pero qué difícil es conseguir un equipo de trabajo donde no se puede elegir a los compañeros con los que trabajar. Bueno, es lo que hemos hablado. El currículum emocional cada vez va a ser más importante para seleccionar a un equipo que el currículum profesional clásico. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, estamos en esa línea de desarrollar instrumentos de evaluación que permitan una selección de las personas, no solo por la parte más cognitiva, más técnica, sino también por la parte más emocional. Porque al final es muy relevante. Obviamente yo quiero gente eficaz trabajando conmigo, por supuesto, pero aparte de toda la gente eficaz que podría contratar, pues gente que sepa trabajar en equipo, que sea empática. Y luego hay partes que tienen que ver con la cultura. También la gente se acomoda a la cultura, rápidamente a la cultura de tu organización. Entonces, por ejemplo, hay cosas en una organización que hay que vigilar, como es, por ejemplo, la envidia, los cotilleos, todo eso hay que vigilarlo. Y tiene que haber alguien que vigile eso. Que tengas un termómetro que diga, esto no va bien, aquí tenemos que hacer alguna intervención, no podemos permitir que esto ocurra. Pues le agradecemos mucho este rato que nos ha dedicado. Aquí se quedan algunas preguntas quizás para una próxima ocasión. Muchas Pues gracias. sí, creo que en el futuro nos podemos ver en persona y que podamos desarrollar estas herramientas de forma práctica, que sé que es difícil, pero no imposible.